en Antofagasta Televisión. Documentalistas. Una invitación a conocer el proceso creativo, los desafíos y las motivaciones. Porque detrás de cada historia hay una mirada. Documentalistas. ¿Qué tal? Gusto de saludarles y darles la cordial bienvenida. Hoy, día domingo, vamos a hacer un espacio diferente aquí en nuestra programación porque vamos a exhibir un documental que habla de la última fotografía de Roberto Gerstmann, basado en fotografías tomadas por este fotógrafo alemán. Bueno, ya vamos a conocer de él. Y para ello nos acompaña aquí en nuestros estudios el realizador de este documental. Yo me refiero al académico de la Universidad Católica del Norte, Mauricio Matus, a quien queremos darle la cordial bienvenida para conversar de este documental. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y también para conversar del documental y principalmente de la persona detrás del documental, que es Roberto Gerstmann. Él es alemán, ¿no es cierto? Sí, la historia de Gerstmann comienza en Alemania. Es un poco... yo diría que hay muchos misterios en torno a la figura de Gerstmann. Yo llevo tal vez unos 5 años estudiándolo de distintas maneras y hay otros colegas, trabajos pioneros de Margarita Alvarado y de otras colegas, que también han penetrado en su personalidad, en su historia, pero es difícil. Mira toda esa explicación que te doy solamente para decir que alemán, pero que nació en San Petersburgo, en Rusia. Entonces, claro, en 1896, una época en que de alguna manera todo eso pertenecía como a un mismo sector político, no político, pero más bien histórico, y llega el año 25 a Chile. Se enamora de Chile, al parecer, o los 40 y tantos años después de eso, que va a vivir en Chile, se va a radicar en Santiago, hasta el año 64, que es su muerte. Me indican que sí, que se enamoró un poco de nuestra patria. Y hace fotografía, hace un set de fotografías que tú me contabas fuera del micrófono, y lo vas a contar ahora, quedan aquí y quedan resguardados en la Universidad Católica del Norte. Claro, claro. La película que vamos a presentar, que como tú bien le dijiste, la última fotografía de Roberto Gerstmann, habla de esas dos cosas. De la figura de Gerstmann, que vamos a seguir, por supuesto, conversando, pero también de este tesoro oculto, de alguna manera, en la Universidad del Norte, que es donde está la Universidad Católica del Norte, donde nos formamos, donde yo trabajo. Un tesoro que, como te decía, fue explorado el 2007, recién en el 2007, digo, a nivel de estudio de la obra. Sin embargo, el archivo de Gerstmann ya había estado en manos de muchos antropólogos, arqueólogos, gente del Instituto de San Pedro, que había trabajado con algunas imágenes también en el entretanto, pero es un poco una novedad. El estado en que está el archivo, después podemos conversar, nos mueve a una acción de rescate de digitalización, porque no está completamente digitalizado. Entonces, y llegó, yo creo que es parte de lo que la película presenta. Siento que a veces lo presenta muy rápido. Llegó porque la voluntad de Roberto Gerstmann fue esa. Roberto Gerstmann tendría una gran amistad con el padre Gustavo Lepage. A partir de esa amistad... Y esa es la explicación de esa amistad, es que quedan estos archivos acá en el norte, ¿no? Sí, es a lo que más hemos podido acceder en términos de información. Y tiene que ver con que Gerstmann, como estábamos ahí en que llegó a Chile y fotografió de todo tipo de imágenes, muy en la idea de... diríamos como de los exploradores que por primera vez empezaron a usar la fotografía como un medio de comprobación de la realidad, o fueron a lugares exóticos y traían eso a Europa o América, que fue un poquito antes, él como que fue el último de esos exploradores de alguna manera. Hoy día todos andamos con una cámara, andamos con muchas más fotos que las que él fotografió, pero él en vida más o menos pensamos que cerca de 50.000 fotografías fue la producción de él acá en Chile del 25 al 64. De esas 50.000 o un poquito más, 47.000 están en la UCN. Y son las que son la materia de estudio en este documental, que es la última fotografía de Roberto Gerstmann. Están guardadas en unas cajas. Ahí estamos viendo unas cajas que por supuesto lo vamos a ver en el documental. Claro. ¿Y aquí esas son tus manos o no? Sí, esas son mis manos. De alguna manera hay un gran... Siento que, o para mí, tenía que haber un gran involucramiento mío en esto. No solo desde usar la imagen de Gerstmann, sino que, como sale justo ahora, poner mis manos en algunos momentos y principalmente mi voz. Entonces, creo que... Tú estás haciendo el relato. Sí, relato. Absolutamente. Y es, de alguna manera, un relato que transita como en varias capas, digo yo. O sea, hay una capa superficial que es descriptiva, ¿cierto? Que va a contar que Gerstmann nació, no sé qué. Y hay otra capa por ahí detrás que tiene que ver con
con cómo representar el pensamiento de una persona que vivió en ese momento. Claro. A partir de sus imágenes. ¿Ya? Nosotros Y hacer un relato. Correcto. Nosotros nunca encontramos en la investigación, no encontramos nada escrito de Gerstmann. Hay muy pocas cosas, digo, escritas de él. Este era un tipo que era muy teórico, leía muchos libros, sesudo, fotógrafo, me da la idea que tiene que haber tenido un libro. Pero eso se perdió con su muerte el año 64. Ahí hay algunas teorías de por qué se perdió, pero se perdió. Entonces, lo que uno crea en una segunda capa de texto, lo que yo creo de crear, digo, es escribir como un diario de vida de Roberto Gerstmann. Yo digo, canalizarlo un poco a partir de sus imágenes, de mirar estas imágenes, de tratar de entender, o fabular más que entender, qué pensaba él. Entonces ahí hay una segunda capa que yo pongo en la película, que muchas veces he pensado que esa segunda capa podría haberse grabado, por ejemplo, con una voz de un actor. Pero nuevamente volví a esa idea de que tenía que yo estar involucrado. Sí. Y es a todo nivel la película. Esta película es producto de un trabajo de tesis, de alguna manera decirlo así, del magíster de cine documental de la Universidad de Chile de hace un par de años. Todos los estudiantes tenemos que hacer una película de tesis, y cuando a mí se me plantea esta idea que tengo que hacer, habiendo conocido el archivo, lo vi a distancia en la UCN alguna vez, dije, esta es la película que tengo que hacer, y a esa película me lancé, y es esta construcción o reconstrucción de la última parte de material de él. Es como que una vez que él muere, claramente cuando muere una persona puedes entender toda la biografía. Entonces tú agarré la última parte de los registros de él, del año 61 al 63. Él murió el año 64. Veo esa caja que recién veíamos, esa caja verde, y encuentro que esa caja tiene, por ejemplo, tiene 42 rollos con imágenes y tiene 60 o 100 rollos más vacíos. Cerrados, nuevos, que no alcanzó a fotografiar. El último rollo que está ahí con número y con fecha dice noviembre del 63 y él fallece en abril del 64. Entonces busco lo último que él hizo. Es como que agarráramos el celular de alguien que falleció de alguna manera y viéramos las últimas 2 años de fotos. Y esa es una y historia. Hago una historia, voy como de alguna manera relatando las cosas que encontré. Tú como yo somos una generación del rollo fotográfico. Correcto, entonces el rollo fotográfico era un objeto, ¿cierto? Tenía 36 fotografías de duración, no más. Y tenía un orden. Entonces, por ejemplo, es cierto que tomáis la primera foto. Entonces, tenemos esa estructura en eso, en los últimos 42 rollos de Gerstmann. De eso se basa la película que vamos a ver en unos minutos. Veía que era la caja número 11. O sea, hay 10 cajas que eventualmente están completas. ¿Ya? Sí, es muy interesante porque ahí se van a ver así como a la pasada, pero son 10 cajas y yo agarro la última que solo tiene la mitad del material está incompleta. Está incompleta. Hay 10 cajas de 35 milímetros completas, más o menos como con 120, 110 rollos cada uno, y parten en el año 36, y parten una cosa que es medio inconcebible, que es los Juegos Olímpicos del año 36, los Juegos donde Adolf Hitler, ¿te acuerdas como que proclamó que el pueblo ario? Están esas fotografías. Y esas son las primeras fotografías de las cajas de Gerstmann, de las 10 cajas, entonces ese es un tesoro que estamos ahora buscando también develar. En esta última parte, claro, nos encontramos 63, 64, me decía, o del 61 al 61 a 64. Claro, pero antes tenemos la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, sí, en la biografía de Gerstmann se va a atravesar todo eso, porque, como decía, él llega al año 25, o sea, en el periodo de entreguerras. Otro misterio de Gerstmann es que, un misterio como de paréntesis, es que él tenía 19 años o 20 años cuando comienza la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania empieza con Francia. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue reclutado, no fue reclutado, no sabemos. Misterio. Y ese misterio previo a que viniera. Misterio después cuando ya está acá, como te digo, hay desde el 25 en adelante. Entonces, vamos a encontrar el periodo entre guerras, vamos a encontrar previo a la guerra, el clima de la Alemania nazi, que era el que te digo del Juego Olímpico del 36. Y todas las épocas posteriores va un poco, de alguna manera, gracias también a sus viajes, porque él va a ir a Isla de Pascua, va a ir a Colombia, va a ir a la Antártida 2 veces, va a moverse durante esos 30 y tantos años de producción por todo Chile. Muy en la búsqueda de esa fotografía
hoy día lo podríamos decir corporativa, así como de paisajes. Claro. Que era una cosa que en esa época Chile como nación, como imagen de país no teníamos. Claro. Y empezamos a forjar con estos fotógrafos como Gertzman, que buscaban como el paisajismo, lo bonito de Chile, como esa idea y esa imagen de un Chile idílico. Claro. Esas son un poco las cosas que va a buscar Gertzman en su estilo de fotografía. Siempre hay gente que dice que es medio fome, Claro. como que es un fotógrafo que no es tan entretenido, pero la aparte, paisajístico es maravilloso. es una parte de nuestra historia y parte importante de nuestra historia. En esta caja número 11 te encuentras con el Mundial del 62. Sí, absolutamente. Es muy interesante. Por eso, de nuevo, es como que hicimos una revisión de algo y ahí encontramos cosas, no voy a adelantar la película, pero Claro. tan disímiles como, por ejemplo, el Mundial. Lo que estamos viendo acá son las imágenes terremoto? del terremoto de Valdivia. Entonces él va al terremoto de Valdivia como pocos meses después Claro. de la tragedia y fotografía como 3 rollos Son ahí. fotografías inéditas. Estas sí, Claro, ¿no? o Son sea, inéditas, si no habían sido digitalizadas nunca y son, como te digo, como la idea es como echar una mirada a la producción de esta persona. Entonces por ejemplo, Valdivia, pero también está el Mundial de Fútbol del 62, está los comienzos de la fábrica, seguramente más para el sur pega, pero es en Linares la Ianza, la gran fábrica que tiene De como la azúcar. chimenea de azúcar. Está ahí como la fábrica recién inaugurada y todos en la mitad de una caja. Entonces, las posibilidades de otros descubrimientos de ese tipo son bastante grandes. Mauricio, y hay opción, no sé si has visto, él habrá pasado por Antofagasta, bueno, estuvo en San Pedro de Atacama, o sea, fotografías de Antofagasta, ¿pueden haber? Sí, de alguna manera como que la obra de Gertzman es más bien, no diría en el sur, pero hay mucha orientación en cosas que sucedieron en la zona central y en el sur. En el sur lo veo muy conectado con un lugar cerca de Puerto Vara, entonces como de la onda de los alemanes primeras colonizadores. Por ahí radicaba. Claro, están ahí. Pero yo diría que su segundo punto focal va a ser el norte, va a ser Antofagasta, va a tener... Antofagasta lo visita mucho porque él llega primero el año 25, hace unos movimientos que viene al sur de Chile, pero después se va a vivir a Bolivia y se mueve varias veces. Y ese moverse varias veces es vía tren que toma acá en Antofagasta. Llega en barco y aquí toma el tren hacia La Paz y se va a mover mucho por eso. Entonces hay fotos del 25, del 28 acá. Hace poco, a propósito de esto, empezamos a compartir unas que teníamos medias inéditas de Antofagasta, que no sabemos ciertamente si es el año 38, 39 o 40. Y son de acá, del centro de nuestra ciudad. Lo visita varias veces y los pueblos, Chiu Chiu, la fiesta Iquina, la Tirana, ya más un poco para el norte, pero visita bastante. Y de nuevo, cuando yo me enfrento con esta obra tan grande, no soy capi de meterla toda en una botella, así que selecciono solamente una partecita. Entonces, todos esos lugares locales, Antofagasta, no sé qué, vamos a encontrarlos probablemente mientras exploremos más el archivo. ¿Hay imágenes de él? ¿Hay algún autorretrato de él? Hay algunos autorretratos, al principio de la película los ponemos, se hace como una pequeña muestra. Ahí sale como en 4 fotografías nomás. Siempre como que me da la idea de que la gente, por ejemplo, está como en una fiesta y él toma fotos de la gente y de repente sale una de él sentado y la gente le pide que se siente. Entonces hay una que está sentado, hay una después más adelante que va a estar como en la playa, o sea, en estas playas de lagos, así sentado muy relajado y alguien como que tomó la cámara y le tomó la foto sin que él se diera cuenta. Y la última fotografía, no de la película, no del rollo, que ese es un poco el misterio que tiene la película, pero la última fotografía donde él sale está tomada en Alemania, el año 63. Él se da un último viaje a Europa, va a Alemania, a España. A ver esos 2 lugares, de alguna manera despedirse, va a ser su último viaje a Europa. Y ahí, en un poblado que se llama Hildesheim, él se toma una fotografía, alguien le toma una fotografía, que él también le toma una fotografía a una señora como de edad. Sería su hermana, sería alguien, no sabemos. Y esa es la última fotografía donde él sale, así muy, muy bien pinteado. Hay mucho material. Tú tienes la última caja, hay 10 cajas previas, hay una historia completa que ir descubriendo. Absolutamente. ¿Qué se viene ahora, Mauricio? Estamos en la exploración de poder llegar como a una especie de
o sea, como a una revisión y poder llegar a un gran listado de en qué consiste el archivo en términos generales. Y después la siguiente fase va a ser la exploración de ese archivo. Y la exploración la vamos a realizar gracias a que pudimos adjudicar unos fondos nacionales que son de FONDEF, de incentivo de la ciencia, de la ANID, un equipo multidisciplinario, la palabra que está de moda. Claro. Vamos a trabajar primero en las 10 cajas, estas que hemos mencionado. Y después, a posterior, tenemos que abarcar los otros materiales, porque acá estábamos hablando solamente de 35 milímetros, cuando hacíamos referencia al rollo de 35 milímetros. Pero él fotografió en otros tamaños más grandes, filmó también, tenía una cámara filmadora a color inclusive. Ese material está. Todo ese material está. Entonces, todo eso es un espacio de exploración que ojalá que mucha gente le interese le interese el autor a partir de la película. Y antes que se vaya, en este equipo multidisciplinar nos estamos trabajando con colegas no solo de periodismo, María Constanza Castro, sino que también del departamento de computación. Claro. Entonces estamos... El tema de digitalización. Sí, claro. sí, y estamos yendo un poquito más allá porque estamos aprovechándonos de esta diríamos, nueva tecnología de la IA, del Big Data, del cómputo, y con ello hicimos un trabajo, pero hemos hecho una simbiosis muy entretenida, y te digo, ganamos este FONDEF, hemos publicado un par de papers, y lo que buscamos nosotros es buscar ahora, mediante herramientas de IA, para analizar todas estas cantidades de fotos que te digo. Y hacer un relato, ¿no? Hacer relato, ver qué temas se repiten, qué cosas de estilo se repiten, qué personas aparecen y qué personas no aparecen, qué lugar visita él siempre. De alguna manera tratar de poder hacer como una radiografía de no sé si la mente, el alma, el sentir de una persona a partir de lo que este artista creó. ¿Cachai? Y con esta posibilidad que nos da el gran análisis que la IA hoy día estamos explorando camino y parece que es bueno. Mauricio, se nos van los minutos. ¿Cuánto se demoraste en hacer este documental? De la última caja incompleta. Yo creo que estuve 2 años en el proceso, que son más o menos los mismos 2 años que uno hace el magíster. Quedan 10 años, quedan 10 cajas. Claro. O sea, el resto de tu vida, ¿tú la ves enfocada en descubrir la historia de Gershman? Interesante eso, interesante. A veces de verdad que lo he pensado y como que de alguna manera siento que sí. Yo partí un poco por el lado de la ficción en mi creación, pero siempre mirando el documental. Y no, ni un problema. Yo creo que nuestro rol en la vida es un poco a veces ser un vaso comunicante, que no se escuche nuestra voz, sino que se escuche la voz de alguien que escribió o que fotografió o lo que sea y que quedó ahí atrás. Vamos para adelante, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Efectivamente estoy apuntando para eso, en la FONDEF, en el doctorado, en todo, para continuar todavía explorando mucho más y mucho más en profundidad quién era Roberto Gershman y cuál era su obra. Mucho éxito con eso. Y ahora invita a los televidentes a ver este documental. Invito a todos, bueno, ahí sí. Invito, bueno, es interesante una película que vamos a conocer de este fotógrafo y entender que la importancia de registrar y de archivar las imágenes es vital. Así que ojalá que una película que les entretenga y que conozcan a un nuevo autor a partir de esta película. Bien, vamos a ver entonces este documental. Muchas gracias, Mauricio, y mucho éxito. Gracias, Eduardo, gracias. Toda fotografía está compuesta de tiempo y luz congelados. De esta manera, en ese momento, la luz rebotaba contra las montañas. De esta otra forma lo hacía contra los cuerpos. Mi encuentro con estas fotografías fue casual. Estaban ya depositadas hace años en el desierto cuando yo nací. Se mantuvieron allí mismo las siguientes décadas mientras crecí y viví. Y allí las encontré en la misma universidad en la cual trabajo, donde han estado desde hace 55 años
usando una caja llena de tiempo y luz congelados, me propongo conocer y hablar de la memoria de un fotógrafo viajero y solitario. La historia podría empezar en 1925. En Bolivia, un fotógrafo alemán de 30 años recién cumplidos cae inesperadamente en una grieta de 40 metros de profundidad en una de las laderas del Atoroma, en la cordillera de los Andes. Recuerda que morirás, escribe la parte posterior de esta fotografía. 15 años después, mientras el avión Curtiss Falcon batalla contra el fuerte viento de la cordillera, este alemán de ahora 45 años se golpea la cabeza tratando de levantarse de su asiento para fotografiar el volcán Maipo en los Andes centrales chilenos. A la edad de 60 años, este mismo alemán está a bordo de la fragata Covadonga, esquivando islas y botes mientras fotografía los remanentes de la cordillera de los Andes que ahí desaparece en el mar. Roberto Gersmann Henckler nació en 1896 de padres alemanes en San Petersburgo, Rusia. En 1924 abordaría el barco La Coruña para cambiar su destino desde la ingeniería hacia la fotografía y radicarse en Sudamérica. Nunca se casaría ni tendría hijos. Publicaría 7 libros fotográficos y realizaría más de 30.000 imágenes hasta su muerte a los 68 años de edad. Todo archivo es un acto personal e íntimo para un autor y, al igual que la memoria, se construye a veces también en base a accidentes. Tras la muerte de Roberto Gersmann, la mayor parte de los originales de su obra terminó almacenada en un mueble de 28 cajones en el desierto de Atacama. En 2 cajones de este mueble se encuentra la totalidad de los negativos de su archivo de fotografías blanco y negro en 35 milímetros. En cada una de estas cajas, Gersmann almacenó desde 1936 en promedio unos 120 rollos de negativos con una lista respectiva de lugares, fechas y personas. Encontré este listado en cada una de las cajas, con excepción de esta. La caja número 11 es la última pieza del archivo que Gersmann intentó realizar. Sus más de 1.300 fotografías, realizadas en su mayoría en película Ilford FP3, oscilarán en un persistente movimiento desde el invierno de 1960 hasta el último rollo fotografiado por el autor en la primavera de 1963. Y es esta caja inconclusa, sin listado y con solo 42 rollos fotografiados la que buscaré explorar y revelar. Como todo archivo, plantea más preguntas y misterios que respuestas y certezas, lo que supone una invitación inevitable para mirar e imaginar lo que hay dentro. El primer rollo de la caja 11 tiene el número 1072, es decir, tras fotografiar, revelar y archivar 1071 rollos previamente, nos encontramos con un Roberto Gersmann de 64 años de edad volviendo de un viaje desde Tierra del Fuego. Hace escala en la última ciudad de Chile, Punta Arenas. Este constante desplazamiento en Roberto me da la impresión de ser una táctica para camuflarle a la posteridad una ansia de no establecerse, una autodeterminación de este alemán de no permanecer fijo en ningún lugar. A veces,
Sueño encontrar entre las cajas palabras suyas en algún diario secreto imaginario. Tomar una fotografía es el único acto que conozco para tener un recuerdo perecedero, que sé que no se desvanecerá en el aire. Fotografiar es mi respuesta inmediata a esa necesidad de no olvidar. Y para moverse y fotografiar es mejor no tener amarras ni raíces. Con el siguiente rollo comienza una colección de 236 fotos en 8 sobres identificados como Chilcón, por el fondo del mismo nombre en las orillas del lago Todos los Santos. Es el verano del año 1961. Casi puedo imaginar la voz de Gerstmann, hablándome desde ese diario secreto sobre estos, sus últimos veranos. Me preguntó el otro día un amigo las razones de por qué los alemanes vinimos y nos quedamos en Chile. Yo le respondí que no podía hablar por todos los alemanes, ni siquiera por una familia o por un grupo. Escasamente podía hablar por mí. Pero yo me quedé en este país para inventarme una nueva patria. Encontré aquí una versión de cuentos exóticos de la Alemania que siempre supuse era el hogar que nos esperaba al retornar del exilio impuesto por mi padre en Rusia. Imagino que algunos otros alemanes, al igual que yo, buscaron esa imagen del paraíso lo más lejos que pudieron de Europa. El verano nos provee con una luz distinta a las demás estaciones. El espíritu que rodea los cuerpos es más festivo y la luz es casi una bruma, más juvenil y más efímera. ¿Acaso el más allá tendrá esa misma luz? ¿Me veré yo en esta foto? En el futuro, esta niña recordará este día de verano cuando su padre la fotografió. Quizás la imagen estará revelada y siempre la podrá mirar y decir, yo estuve ahí. Pero, ¿podrá recordar el olor que tenía el lago cuando se unía con el bosque? ¿Lo podré hacer yo? Recordé esa frase de Goethe, que hace mucho tiempo allá lejos en la Potsdamer Platz, alguien me susurró al oído en una despedida. Vivir en el corazón de aquellos que hemos dejado es no morir. Después de su estadía en la zona de los lagos, Roberto Gerstmann dejaría atrás el refugio de sus amigos y comenzaría un recorrido entre las huellas que dejó el gran terremoto de Valdivia en todo el sur de Chile. Se desplazaría foto a foto hasta el corazón de la catástrofe, la ciudad de Valdivia. Gerstmann de alguna forma sabía lo que vería cuando se propuso hacer este viaje. Le había tocado estar en Ecuador para el gran terremoto de Ambato, 1949, donde perecieron más de 5.000 personas. Acá en Valdivia, el terremoto había ocurrido hace 10 meses y con el río aún fuera de su cauce y las calles semivacías, le daban la impresión de una ciudad que parecía estar a punto de derrumbarse completamente. Para el fotógrafo, este movimiento de almas tristes entre las ruinas le recordó lo que vio en Europa cuando visitó Alemania tras la Gran Guerra. No puedo evitar imaginar que mientras caminaba tiene que haber pensado en la muerte y lo que quedaba en pie tras su paso. Como fotógrafo, se sentía inevitablemente atraído por las consecuencias de esta destrucción. Y seguro, eso no le agradaba. Pero en sus fotos veo un deber de documentar para el futuro.
Imagino su cara triste y cansada, sus palabras retenidas en la boca cubierta de polvo, fotografiando las ruinas de esta parte de un país, tambaleantes sobre las aguas. Acompañando los rollos 1082 y 1083, Gershman pudo haber escrito esto. El trabajo de un fotógrafo no es simple. Somos los únicos capaces de capturar y preservar para la posteridad las personas, los paisajes y las tradiciones que pueden desaparecer. No había regresado a esta fiesta en más de una década, y ahora había algo que pasaba frente a mis ojos, rodeando e impulsando la procesión que me distraía. Se trataba de multitud de bicicletas y motos que, rugiendo en grupos, parecían asustar y perturbar a los caballos, amenazándolos con el olvido. Un poco así mismo me sentía yo, aún fotografiando a punto de extinguirme. Pero esperemos que tras nuestra desaparición aún estén por ahí las fotos, guardando paisajes y rostros, para que cuando la mirada vuelva hacia atrás, lo recordado sea un poco más dulce. A lo largo de toda la caja 11, entre medio de imágenes generales de paisajes y encargos, me aparecen constantemente estas fotos más casuales de Gershman. De carácter personal y sin mayor información ni sentido, son como aquellas anotaciones en letra indescifrablemente propia que a veces hacemos en los bordes de las páginas. Algunas de estas notas serán para mí un misterio. Algunas otras las lograré entender un poco más, porque su letra manuscrita nos dejó algo de información en el sobre. Dos de sus amigas parten desde Valparaíso en algún momento de 1961. El fotógrafo, a su edad, bien pudo haber pensado que ya nunca más las volvería a ver. Esta tiene que haber sido una despedida triste. Varios rollos en las cajas previas muestran que las fiestas de fin de año eran importantes para él. En ellas siempre se lo ve acompañado de amigos. Esta fiesta con la familia Mosel sería una de sus últimas navidades. En Chile, la fiesta de Año Nuevo se celebra en verano, haciendo que todos los años comiencen calurosos y llenos de luz. En la tradición de la época, los jóvenes lucen sus ropas recién compradas para la fiesta de esa noche, que, como la vida, a veces parecía nunca acabar. A la mitad de la caja 11 aparecen y desaparecen de la vida de Roberto una familia que él identificaría como los Scharmicks. Primero, en lo que parece un iluminado desayuno en una casa campestre en la localidad de Villa Paulina, en la cordillera cerca de Santiago. Los volveremos a ver en una fiesta en el siguiente rollo, que incluirá al mismo Gershman posando sentado. Dos rollos más adelante los encontraré por última vez, despidiéndose del país. El fotógrafo, a su edad, bien pudo haber pensado que nunca más los volvería a ver. Sin duda, esta tiene que haber sido una despedida triste. Pero de todos los métodos de viajes de la época, la despedida en barco era tal vez la menos dolorosa. Después de los abrazos y las promesas, uno se podía sentar en el muelle a observar cómo un barco se achicaba en el horizonte hasta lentamente desaparecer. Durante el periodo de abril a mayo de 1962,
Roberto Gerstmann realizará 198 fotografías sobre el proceso de producción de la compañía IANSA en Linares. La Industria Azucarera Nacional, S.A., es una de las empresas creadas por el Estado chileno al impulsar el modelo de sustitución de las importaciones en nuestro país. Esta empresa busca crear una agroindustria basada en el cultivo y procesamiento de la remolacha y su transformación y refinación en azúcar. A sus 66 años, ¿por qué Roberto seguía haciendo trabajos como este? Casi ausentes en toda su obra anterior, por primera vez empiezan a aparecer estas fotos fallidas. La moderna planta de IANSA fue inaugurada hace solo 3 años y ha traído un sinnúmero de beneficios a la comunidad de Linares. Estos van más allá de los meramente productivos, pues una integración vertical con la comunidad permite que los trabajadores vivan en cómodas casas y tengan permanentes beneficios de salud para ellos y sus familias. Pero, ¿y si no hacía estos trabajos, cómo se podría mantener? Al parecer, su diabetes empeoraba e iba a necesitar más inyecciones y más remedios. El futuro que le depara a la ciudad de Linares es esplendoroso. Estas nuevas fuerzas productivas traerán modernidad y prosperidad a toda esta zona. Sin duda, los frutos de la tierra se transformarán en azúcar, y esta en porvenir y desarrollo para los trabajadores, sus familias y para el país. En Chile, se organiza por primera vez una Copa Mundial de Fútbol, y si bien Gerstmann nunca manifestó mucho interés en este deporte, la tarde de un miércoles de junio se traslada al Estadio Nacional para mirar a la selección local enfrentarse a Alemania. Me cuesta imaginar a cuál de los dos equipos el fotógrafo apoyaba, sentado en la tribuna Pacífico del estadio. Tal vez fue solamente escuchar el himno de Alemania una vez más. Gerstmann ya había visto multitudes como esta en el pasado, cuando fotografió la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Berlín. Esas masas humanas, apretándose hombro con hombro, y de quienes Roberto casi había escapado, lo alcanzaban por fin en el invierno de 1962. En lo que probablemente era un vuelo de prueba para este Cessna 182 recientemente llegado a Chile, Roberto emprende en 215 fotografías su último vuelo al desierto. Miro por la ventanilla de la avioneta y veo que el horizonte sigue ahí, siempre a la altura de mis ojos, listo para ser capturado por mi cámara. Me parece que fuera el mismo horizonte que vi desde el barco La Coruña, la misma línea difusa y lejana que me retaba en mi juventud. Busco, en este horizonte, la frontera norte de un país. Vamos en camino hacia la primera ciudad de Chile, Arica. Estas calles, sus letreros, sus rostros, de repente me hablan sobre esas otras calles y esos otros rostros, los de mi memoria. Supe que mi amigo Hans Bloch finalmente se jubiló acá en Arica, por lo que no me extrañó reconocerlo en un rostro. Un par de calles más adelante, recordé que sus hijos me escribieron hace ya una década para contarme de su muerte. Parece que ya no puedo confiar ni en mi memoria. A mi regreso, y entre medio de las grietas de Atacama, veo a los hombres que trabajan en la tierra y en los minerales. Ellos ven en el desierto promesas y futuro. Yo solo veo tumbas y pasado. En un desierto, todo lo que muere puede ser fácilmente sepultado para siempre. Pero volando sobre las arenas infinitas, me doy cuenta que, por lo mismo, no hay mejor lugar que un desierto para ocultar un tesoro.
Me pregunto si encontraré un lugar para guardar mis tesoros. Las vistas de un último viaje a Europa ocuparán los siguientes 6 rollos. En la ciudad de Bonn, Gerstmann realizaría solo estas 3 fotos de una mujer identificada como Karin. Su ropa me da la idea de que este encuentro debe haber sido una ocasión especial para ambos. A continuación, Roberto se desplazaría 600 kilómetros hacia el sur para visitar el pueblo de Rottach, en el estado de Baviera. A pesar de su constante movimiento, el invierno por fin lo alcanzaría en las afueras de este pueblo de 5.000 personas. En este frío ambiente, ubicado en las antípodas del desierto del rollo anterior, Gerstmann fotografiaría casi solo paisajes, con la misteriosa excepción de estos 2 retratos sin nombre. Su viaje continuaría ahora de regreso hacia el norte. Una sola detención más en una ciudad y otra desconocida mujer a la que le pasaría su cámara. Esta vez para que realice lo que sería su último retrato. La parte final de esta gira alemana será Berlín. Las fotos de Roberto muestran una ciudad moderna y luminosa en pleno invierno, con las calles semi-repletas de gente y el comercio esperando la Navidad. Pero detrás de los letreros luminosos se alcanza a distinguir la otra ciudad, esa que se estaba remendando aún tras la guerra y en la cual las ruinas de las bombas coexistían con un posible futuro. La Catedral de la Memoria era un puente entre esas 2 ciudades. En esta esquina del antiguo barrio de Charlottenburg, la Berlín del futuro aún no se construía. Tampoco aquí, en esta esquina de la calle Bernauer, donde ya no se podía circular de norte a sur, porque una muralla había sido construida tan solo 18 meses atrás. De seguro, subiste a estas tarimas para contemplar más allá del muro, y miraste y fotografiaste en silencio, tal vez sin entender ya del todo lo que veías. Estos paisajes causarían una fuerte impresión en Roberto. ¿Y qué pasó con la plaza, donde habíamos quedado de encontrarnos hace tanto tiempo ya? ¿Cómo hago para cruzar esta puerta ahora? La nieve comienza a caer sobre el cemento y ya no podré encontrarte entre la multitud. Gerstmann escaparía de las calles de Berlín haciendo una escala en la Costa Azul para detenerse temporalmente en un pequeño puerto del Mediterráneo español. Pasaría unos días en el amable refugio de 2 de sus amigas alemanas que, como él, se habían buscado un lejano lugar donde vivir. El pequeño puerto de Lloret de Mar. El sol ayudaría tibiamente a Roberto a recuperarse de Berlín. En una tarde de esos días recorrería el pueblo costero. Caminando solitariamente, Gerstmann tiene que haberse dado cuenta que ya no le quedaba mucho tiempo acá. Ya se acercaba a otra triste despedida. La parte más difícil de todo viaje, pensó. Casi al final del rollo, y en solo 8 fotos, la luz brillaría con intensidad en una tarde de café y conversación junto a sus queridas amigas. Imagino que ser testigo de tanta luz lo hizo darse cuenta de que no todas las despedidas debían ser tristes, obligándolo a guardar su cámara para vivir.
La cámara de Roberto no sería utilizada hasta 8.000 kilómetros más tarde, en el frontis del aeropuerto del Dorado, en una breve detención para visitar amigos. Lo mismo haría en Quito antes de regresar por fin a Chile. Casi al final del vuelo, Roberto despertaría para mirar con nostalgia hacia la superficie de la Tierra. Sus ojos quedarían prendidos con la visión del monte Aconcagua, el cual logra fotografiar a lo lejos. Serían los últimos minutos que este hombre, tan aficionado al cielo, pasaría volando. El siguiente rollo es para mí quizás el misterio más grande de toda esta caja. Trudy. ¿Quién eras, Trudy? Este sobre 1111 tiene solamente fotografías tuyas. ¿Se trataba de un trabajo por encargo? ¿O era en el capricho final de este fotógrafo? ¿Y dónde estaba tu deseo, Roberto? ¿A quién amaste en esta vida solitaria y sin raíces que elegiste? Te veo en esas últimas tardes de verano, tomando fotos con un repentino deseo febril, sujeto al lente, tratando de retener la belleza, volviendo a encontrarla después en el cuarto oscuro. A la distancia siento que en una noche cualquiera tus sentimientos podrían ser iguales a los míos. Una vez escribiste, Roberto, que no podías entrar en contacto íntimo con la naturaleza ni escuchar sus secretos estando con alguien a tu lado. No te referías al amor, ¿cierto? ¿Dónde quedaron los cuerpos y las almas que amaste? El penúltimo rollo tendrá apenas 23 fotos. A esta altura de la historia de esta caja me pregunto, ¿quién hizo realmente estas imágenes? ¿Son estos los escasos registros finales de una persona de 67 años de edad con una avanzada diabetes, ya cansado de vivir y de fotografiar? ¿O son los recuerdos de alguien en paz consigo mismo, que prefirió disfrutar por última vez de un paisaje y de la vida, en vez de fotografiarlo? El último rollo de la caja 11 registra, en 28 imágenes, la presentación de una obra de teatro a la que Gerstmann asiste 5 meses antes de su fallecimiento. El pasado quedó para nosotros en blanco y negro, porque para los de mi generación ese es el color de las fotos y el color de la memoria. Pero para los habitantes de un tiempo, esa diferencia entre lo que viven y el recuerdo de lo vivido todavía no existe. Todo es ahora. Todo respira, todo suena y todo tiene color. Buscando reflejar de vuelta la luz capturada por sus ojos, me permite un acto final de la imaginación. E imagino, en el primer acto, a este fotógrafo de 67 años sentado tranquilamente en este jardín, en una tarde de su última primavera, tratando de recordar un algo inconcluso mientras pone atención a la obra. En el segundo acto, casi lo puedo ver dividiendo su atención entre el argumento y la luz, entre las actuaciones y el hecho de tener que tomar fotos, su mente y su visión casi dormidas.
En el último acto, lo imagino alcanzando a despertar de sus ensoñaciones para fotografiar el final de la obra. Sin saberlo, la reverencia de los actores, este agradecido saludo de despedida, sería la última fotografía del rollo, de la caja y de su vida. Durante varios días de abril de 1964, el entomólogo Luis Peña Guzmán, ayudado por su hermana Marta y el arqueólogo Hans Niemeyer, embalan toda la colección de Gerstmann y la envían a Antofagasta, donde la recibe el entonces sacerdote jesuita Horacio Larraín en la Universidad Católica del Norte. En Santiago, un grupo de amigos entierra a un hombre solitario. Abrir y revisar estas cajas del pasado me ha presentado fuertemente con el enigma de saber sobre qué cosa será lo más recordado de nosotros tras nosotros. Nuestro nombre y la idea de quiénes fuimos se iluminará solo en la memoria de aquellos que nos amaron, o brillará más por aquello que hicimos y que tratamos de resguardar para el tiempo. Miro en los restantes 26 cajones y detrás de cada caja imagino otras historias y misterios, registros del clima de la vida de un hombre del siglo pasado, rastros de un paisaje y de un nombre ya casi perdido. Pero mi mente y mis manos vuelven por última vez a esa última caja. A veces pienso en ese metódico alemán y en esa definitiva mañana de abril, y lo imagino pensando angustiado que si su caja número 11 no estaba completa, su obra misma quedaría inacabada. Continuar el listado de viajes de una persona muerta hace 55 años puede no tener mucha utilidad. Nada nuevo se descubre al mundo. Nada se rescata de la muerte. Contrariamente, quisiera creer que un acto de ficción como esta lista para una caja sin lista es también un acto de recuerdo y evocación, un acto de vida. La misma vida que está en las letras de los libros e investigaciones que se han hecho y que se harán sobre estas fotografías. Y la vida en el interés que aún existe sobre el tenue nombre de esta persona solitaria. Terminando este acto performativo, llevaré conmigo este papel que, materialmente, dañaría este archivo. Pero espero poder guardarlo por un rato, para hacer de cuenta que Roberto Gerstmann, con nuestra ayuda, finalmente logró ordenar su archivo de tiempo y de luz congelados. Su tarea personal, para con el futuro, por fin está completa. Antofagasta Televisión presentó Documentalistas. Fue una invitación a conocer el proceso creativo, los desafíos y las motivaciones. Documentalistas.